¿Qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Valentín Sáenz Morales. Soy alumno de la Universidad IEXPRO y en esta ocasión, dentro de la materia denominada tesis doctoral que forma parte del programa académico del doctorado en Derechos Humanos y Litigación Oral, que forma parte de dicha universidad, defenderé la tesis El acceso a la justicia y la actividad oficiosa en el procedimiento oral familiar en el estado de Michoacán, ello a efecto de obtener el grado correspondiente. Muy bien. Bueno, partimos de lo que es el planteamiento del problema. En este caso, como lo mencionabas, se analizará lo que es el procedimiento oral familiar dentro del estado de Michoacán, pero tendiente a saber si realmente se protegen o no los derechos de los grupos vulnerables que intervienen en él, particularmente niños, niñas, niñas, niños y adolescentes. Y bueno, el planteamiento del problema estriba en que a pesar que actualmente existe un campo jurídico tanto constitucional como convencionalmente hablando que regula lo que es el derecho humano de acceso a la justicia de manera pronta y eficaz, desafortunadamente en la práctica no siempre ocurre de esa manera. ¿Cómo se materializa o cómo se advierte este fenómeno? Pues bueno, insisto particularmente en el estado de Michoacán, cuando en este procedimiento familiar una actividad oficiosa y discrecional tendiente a recabar pruebas en favor de niñas, niños y adolescentes, no les proporciona ese acceso pronto y efectivo a la justicia. ¿Cómo se materializa? Lo anticipaba. Bueno, porque esa actividad oficiosa en ocasiones dilata la resolución del asunto y, por ende, pues que las partes, particularmente este grupo vulnerable, eh, tenga que esperar algo de tiempo para, o mucho tiempo más bien, para que se resuelva la situación y se pueda dirimir los derechos que les puedan corresponder. O bien, una vez que se lleva a cabo esa actividad oficiosa, su resultado no trasciende en el fallo definitivo. Entonces, aquí es como lo obtenemos. Partimos de la pregunta de investigación. En este caso, consiste en por qué una facultad discrecional en materia procesal es una causa de violación al derecho humano de acceso a la justicia en materia familiar en el estado de Michoacán. Pues bueno, conforme desarrollemos la presentación, responderemos a esa pregunta. La justificación para eh, este proyecto. Bueno, pues finalmente lo anticipaba. ¿Cuál es la necesidad de que, o la razón más bien, por la cual las partes o determinadas personas acudan a un tribunal? Pues es para solucionar un conflicto. Si no se soluciona, hay que buscar la forma en que sí se obtenga esa respuesta favorable para su problemática. Pero ¿qué ocurre cuando no se soluciona respecto a los adultos? Pues también se genera desconfianza, desconfianza en el Poder Judicial que, bueno, actualmente está tan criticada su función que, pues ahí tenemos un reflejo de las consecuencias nocivas de esta situación. Y esto a su vez también propicia que el Estado no esté cumpliendo con su deber de impartir justicia de manera eficiente. Pero es una de las grandes obligaciones que tiene el Estado y que en este supuesto, pues, lo está inobservando. Esta afectación no únicamente impacta en el grupo adulto, sino también en niñas, niños y adolescentes, porque como lo anticipaba, pues bueno, y ahorita lo vamos a ver más adelante, muchas de las cuestiones que están involucradas en litigios de índole familiar tienen que ver con este sector. Y pues bueno, también se justifica este proyecto, esta propuesta, porque en la medida de que esta actividad oficiosa sea efectiva, permitirá a su vez que realmente se proteja el derecho humano de acceso a la justicia. El objetivo general, pues es demostrar que el derecho de acceso a la justicia en materia familiar del Estado de Michoacán es obstaculizado por el uso no regulado de la facultad discrecional para recabar pruebas en materia oficiosa. Aquí ya anticipamos uno de los aspectos que vamos a analizar en las conclusiones, que se refiere a esa falta de regulación y que también es uno de los elementos que propicia eh, mm, que esta actividad, lejos de beneficiar, afecte a las partes involucradas. Objetivos específicos. Identificar casos concretos de violación al derecho de acceso a la justicia en materia familiar en el estado de Michoacán. Pues bueno, se trata de investigar o de identificar
esos objetos, esos supuestos o estos casos concretos en que ocurre esta situación. Saber si las y los jueces familiares en el estado de Michoacán al resolver controversias en materia familiar realizan una recabación oficiosa de pruebas. También esto es importante para determinar en qué condiciones se está resolviendo cada asunto que llega a manos de estas personas juzgadoras. Y finalmente, pues no sé si la recabación oficiosa de pruebas representa o no un beneficio para los justiciables y específicamente para niñas, niños y adolescentes. Marco teórico. No hay, de acuerdo a la investigación que realicé, existe poco material en relación al tema, pero finalmente cito algunos de los autores que ayudaron a la elaboración de esta actividad. Entre ellos, inicialmente tenemos a Helen K. Baldy, que en su obra Discrecionalidad y Activismo Judicial estima desde un punto de vista positivista que el origen del problema de la discreción se relaciona con la indeterminación de las normas en los intentos de guiar conductas eh, indeterminadas dentro de la sociedad. ¿A qué se refiere esta situación? Pues bueno, esa indeterminación de las normas que impone al intérprete, en este caso a los operadores jurídicos, llevar a cabo esa actividad discrecional para saber qué es lo que debe realmente aplicarse tendiente a resolver de manera efectiva una controversia. Ronald Working, por su parte, no está de acuerdo con los positivistas en que solo hay discreción en casos difíciles. Él parte en su teoría de que no hay discreción judicial porque únicamente no se trata de elegir, sino de llegar a una decisión correcta, ya sean casos difíciles o fáciles. Pero finalmente aquí, para llegar a esa decisión correcta, el intérprete, insisto, tiene que realizar una ponderación o una elección entre norma A, norma B, norma C para resolver de mejor manera. John Rawls, en su obra también Teoría de la Justicia, pues afirma, se refiere a qué es la justicia, una situación o un concepto milenariamente discutido porque es un término no identificado plenamente. Lo refiere o lo identifica con lo que es las, cómo impacta en instituciones sociales que distribuyen derechos y deberes fundamentales y que determinan la división de ventajas provenientes de la cooperatividad social. ¿A qué se refiere esto? Pues lo enfoca precisamente a los tribunales. ¿Para qué? Para resolver precisamente las controversias que los particulares presentan ante las y los jueces pendientes, como lo anticipaba, a resolver un problema específico. Marco legal. Aquí partimos de eh, una organigrama ascendente y que luego desciende. Partimos de lo que sería la Constitución Política de los Estados Mexicanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el Código Familiar para el Estado de Michoacán y la Ley de Derechos de las Niñas y Niños también en dicha entidad. Cito nada más los ordenamientos jurídicos y aquí les comparto lo que son los artículos específicamente que regulan o figuras que impactan en la presente investigación. Conceptos clave: derechos humanos, acceso a la justicia, facultad discrecional, derecho de familia, interés superior de la infancia y suplencia de la queja. La combinación de todos estos conceptos es lo que nos va a permitir entender cómo funciona este engranaje actual tendiente a proteger derechos humanos, sobre todo que tuvo su origen con motivo de la reforma constitucional en dicha materia a partir de 2011 y que pues impacta, insisto, sobre todo procurando proteger grupos vulnerables. Derechos humanos pues son aquellos que pertenecen al ser humano por el simple hecho de serlo, así como su propia naturaleza y van relacionados con la dignidad. No son reconocidos, no son otorgados por el Estado, sino que, insisto, son inherentes a la persona y a cualquier persona que esté dentro de México, pues es titular de esos derechos humanos. Derecho de acceso a la justicia, entendida como un derecho humano. Pues bueno, este derecho se refiere a hacer valer jurisdiccionalmente una prerrogativa que se considera violada, lo que a su vez implica acceder a procesos ágiles y garantizas para obtener justicia pronta y cumplir entendida como esta de calidad y oportuna. Es importante hacer un poquito de énfasis en este aspecto porque finalmente
Se ha criticado mucho que si la justicia es pronta y expedita y que muchas veces no ocurre de esa manera. Hay múltiples factores, lo vamos a analizar ya en las conclusiones y los resultados, pero finalmente aquí lo que se pretende es precisamente lograr que ese acceso a la justicia no nada más resuelva la controversia, sino que lo haga de forma pronta y expedita y no a través de procedimientos muy extensos. ¿Qué es una facultad discrecional? Pues es aquella función de elegir entre diferentes posibilidades. En pocas palabras, y en este caso esta imposición se le aplica para los operadores o las operadoras jurídicas al momento de resolver. Es decir, qué norma es la que se va a aplicar y atendiendo al principio pro persona que está establecido en el artículo primero constitucional, pues también la que más le favorezca a las personas. Y en este caso, insisto, tratando de proteger derechos de niñas, niños y adolescentes. Derecho de familia, pues aquel que se compone por el conjunto de reglas y principios de derecho de orden personal y patrimonial con objeto exclusivo, principal, accesorio indirecto es presidir la organización, vida y disolución, en su caso, de la familia. Es decir, toda aquella gama de normas que tienden a regular la forma en cómo la familia se desempeña tanto interna como externamente en una sociedad. Interés superior de la infancia. Aquí partimos ya de un principio como tal que está regulado jurisprudencialmente hablando y que esencialmente es aquella serie de acciones que tienden a proteger y promover y garantizar por parte del Estado derechos en favor de la infancia. Sobre cualquier otro interés debe predominar el interés superior de la infancia precisamente para que se logre su protección efectiva. Suplencia de la queja. También es muy importante esta, seguramente la han escuchado, que aplica a diversos grupos vulnerables, pero en este caso, insisto, nos interesan niñas, niños y adolescentes. ¿Qué implica esta suplencia? Pues es aquella facultad concedida al órgano jurisdiccional para subsanar en la sentencia o en el procedimiento, aquí es muy importante precisar esos dos aspectos, el error u omisión en que se haya incurrido cualquiera de las partes en un juicio de orden familiar, aunque no haya petición al respecto. Esta suplencia es, insisto, ya es incluso una actividad que oficiosamente tiene que desempeñar, y digo, tiene que, como obligación, las y los jueces. Entonces, ¿qué implica? Desde el momento en que se advierte alguna omisión, algún error en el planteamiento de la demanda, de desahogo de pruebas, a cualquier otro acto procesal, suplir esa deficiencia tendiente a proteger ese grupo vulnerable en favor de niñas, niños y adolescentes. ¿Qué metodología se aplicó en esta actividad? Pues bueno, fue mixto, cuantitativo y cualitativo. Se analizaron datos estadísticos del departamento respectivo del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán. Se aplicaron entrevistas tanto a impartidores de justicia como a personas involucradas en juicios. Se examinaron páginas electrónicas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del Supremo Tribunal de Justicia y de la Suprema Corte de Justicia también de México, tendientes a identificar datos relativos al tema. ¿Qué tipo de aplicación de investigación realizó? Fue descriptiva y explicativa, de acuerdo a los datos que se obtuvieron. La población se enfocó a lo que es población en Michoacán. La muestra, pues bueno, se analizaron, insisto, algunos datos, incluso también expedientes tramitados en juzgados de primera instancia en el estado de Michoacán a partir de 2015 a la fecha. Eh, También los criterios que se tienen por parte de las personas que se encargan de resolver asuntos controvertidos y la información obtenida después también de consultar las páginas electrónicas que había anticipado. Instrumentos, expedientes relacionados con los asuntos analizados, entrevistas a jueces, juezas y justiciables, material didáctico, tratados internacionales, naciones estatales sobre la materia, libros, revistas y material digital relacionado también con el tema, computadora, portátil y de escritorio y los cuestionarios que existen en los anexos A y B del trabajo respectivo. Metodología, pues el método de análisis de información fue deductivo y comparativo. Deductivo, pues obteniendo los datos o analizando los datos que se obtuvieron de la actividad investigada y comparativo, pues también haciendo una comparación de los mismos. Entonces, es lo que entendemos. Ahora sí entramos a lo que sería la presentación del caso. ¿Qué implica esto? Aquí de manera gráfica trato de proyectar lo que me interesa. ¿Qué es lo que analizamos? Pues grupos de personas. En un espacio tenemos personas con alguna discapacidad, adultos mayores, mujeres, y en el otro niñas y niños, o adolescentes también. ¿A dónde tienden a ir? Precisamente a acudir ante una instancia judicial para resolver alguna situación que les aqueje.
puede ser de diversas naturalezas. Aquí también es importante precisar cómo vamos a acceder a la justicia. Pues bueno, dependerá la materia y asimismo la vía que haremos, de la cual haremos uso para acudir a una instancia judicial y pretender que se resuelva nuestro problema. La división tradicional la encontramos en derecho civil y penal, pero en fechas recientes, pues de la materia civil se ha independizado la materia familiar, la cito con un color distinto. Y aquí encontramos los temas que nos interesan en este caso. Puede ser en la entidad michoacana o en cualquier otra, pero específicamente nos interesa en Michoacán. ¿Qué asuntos se analizan o se van a resolver en un tribunal familiar? Pues divorcios, pensiones alimenticias, su aumento, su fijación, su reducción, su cesación, convivencia con niñas, niños y adolescentes, pérdida de la patria potestad. También todo esto, si se fijan, va relacionado con niños, niños y adolescentes, y de ahí la necesidad de que sepamos en qué vía y ante qué tribunal competente vamos a resolver esto. El acceso a la justicia no implicaría que llegáramos ante un juez penal y que plantearíamos algún tipo de asuntos como estos. Entonces ahí estamos. También no nada más la carga del acceso a la justicia corresponde a los tribunales, sino también a las partes para identificar qué es lo que nos corresponde hacer. Jerarquización del orden jurídico nacional, ya lo habíamos anticipado de acuerdo al marco normativo, pero aquí lo ejemplificamos en relación a la jerarquización de esas normas. En la cúspide de la pirámide kelsiana tradicional encontramos la Constitución y tratados internacionales, después normas federales y normas estatales. En general, es una referencia genérica de lo que me interesa compartirles y pues como lo anticipaba también al inicio, pese a que hay disposiciones tanto constitucionales como internacionales que prevén ciertos beneficios para un grupo vulnerable. Lamentablemente en la realidad no ocurre de esa manera. Y pues bueno, eso ya regularmente se analiza a través de normas estatales. Esto nos lleva, o bueno, de acuerdo al análisis de todo lo que se hizo, expedientes que aquí también cabe acotar que finalmente no existe un resultado exacto o numérico en cuanto a la presente investigación. ¿Por qué? Porque finalmente en la estadística que me tocó revisar dentro del departamento respectivo del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, no se advierte esa situación. ¿Qué es lo que ocurre cuando se ordena recabar oficiosamente pruebas, tanto en primera como en segunda instancia? Pues bueno, que eso no es lo que se ordena la reposición del procedimiento, pero no siempre se anota estadísticamente cuál es la causa. Entonces, virtud a ello, me correspondió analizar algunos expedientes de manera directa para tener una idea que este problema existe, aunque estadísticamente, insisto, no refleja un dato específico para advertir esta situación. Entonces, eh, una vez que se ordena esa recabación en primera instancia o que se agota un recurso de apelación o incluso a través de un juicio de amparo, simple y sencillamente se da, estadísticamente se anota esta situación, pero no se especifica cuál es el origen. Entonces, esto es importante precisarlo porque, insisto, eso no fue obstáculo para advertir la situación irregular que motivó esta investigación, sobre todo virtud de la labor que desempeño, que me ha tocado revisar muchas ocasiones asuntos donde se ordena esa reposición y que no se va a reflejar estadísticamente hablando. Entonces, ese es un punto importante para advertir que sí existe el problema, pero que desafortunadamente en la estadística no se ve reflejado como tal. Pero bueno, uno de los elementos también que me permitió revisar, bueno, concluir, perdón, esta actividad es que no nada más esa recabación oficiosa o no regulada genera retraso en el acceso a la justicia, sino que también el exceso de trabajo. Y este es un factor que coincidieron tanto impartidores de justicia de primera como de segunda instancia en exponerlo enfáticamente, es decir, que muchas veces no advierten o lo advierten de manera tardía la necesidad de realizar esa recabación oficiosa y por el exceso de trabajo lo realizan de manera inadecuada o ya tardía o no lo realizan simplemente y corresponde, insisto, a un tribunal de apelación o de amparo advertirlo y ordenar esa reposición. Entonces es importante y eso me permite concluir que el origen de este problema es variado.
La segunda conclusión es que no existe una regulación ni sanción sobre el tema examinado. Y esto es, bueno, algunos autores se apoyan en que es una facultad discrecional y que por tanto no puede haber una limitante o una regla específica, un marco delimitado, pero considero que sí debería de haber al menos alguna sanción cuando se advierta que es por negligencia o descuido. O sea, no es por que no haya una excesiva carga de trabajo, sino que se haya incurrido en alguna situación que pueda representar algún perjuicio para las partes, sobre todo para niñas, niños y adolescentes, y que pues bueno, ya existiendo un marco que sancione alguna de estas situaciones, seguramente las y los impartidores de justicia pondrán más énfasis en evitar que esta situación se repita. Las personas justiciables desconocen la función jurisdiccional. Si bien los justiciables no tienen la obligación de conocer normas ni de interpretarlas, sí es importante hacer énfasis en esto porque se advierte, de acuerdo a las personas entrevistadas, que tienen la percepción de que muchas veces existe corrupción o malos manejos por parte de las y los jueces, lo cual no es así, no siempre es así. Pero finalmente a lo que voy en este punto es que si ellos se concientizaran de la necesidad de ofrecer, bueno, de ofrecer, obviamente lo hacen a través de sus apoderados, de llegar pruebas objetivas para resolver, dejarían de lado esta cuestión de que muchas veces pretenden que a través de cuestiones sentimentales o populares se resuelven los asuntos. Es necesario contar con elementos de prueba objetivos para que una sentencia esté debidamente fundada y motivada y así que la misma tenga efectos en el tema que se vaya a resolver. Bueno, todas estas cuestiones o estas situaciones en el punto número 4 evidencian que efectivamente existe violación a los derechos de niñas y adolescentes. En este caso, ¿por qué? Porque muchas veces esta justicia tardía interpreta también en que ha habido asuntos donde inician siendo niños o adolescentes los involucrados y todavía llegan a ser adultos y no se resuelve el asunto. Entonces, es importante establecer esta situación y señalarlo como un foco alarmante. A partir de quienes deben proteger niñas, niños y adolescentes, no nada más en el ámbito judicial, sino en cualquier otro, pero aquí es importante porque pues ya lo hemos visto a través de diversas sentencias a que han sido condenados el Estado mexicano, que se ha implementado la capacitación para las y los impartidores de justicia y en general para cualquier autoridad. Pero, sin embargo, esto aún no llega a materializarse en el sentido de que se haya resuelto esta situación. Entonces, desafortunadamente continúa la falta de concientización de esas personas encargadas de impartir justicia y no nada más en el ámbito de los tribunales, sino también en fiscalías y demás, pero bueno, finalmente es otro de los aspectos que pude advertir, ya no de las entrevistas ni con las partes involucradas, sino del análisis conjunto de todo lo que se obtuvo. Finalmente, insisto, algunas de las personas, no todas obviamente, hay personas muy, muy responsables, pero otras tantas que a veces bajo el pretexto de la carga de trabajo, pues desafortunadamente dejan de lado cumplir con la obligación que realmente les corresponde. Entonces, hasta aquí es con lo que estoy concluyendo la presente actividad, que me permite insistir, concluir, perdón, que desafortunadamente esta actividad oficiosa sí representa, no en el porcentaje o en el grado que yo consideré inicialmente, pero sí representa uno de los factores que impide el acceso efectivo y pronto para niñas, niños y adolescentes a la justicia en el estado de Michoacán, en tratándose de asuntos en materia familiar. Con esto concluyo la presente exposición. Agradezco mucho su tiempo. Hasta luego.